Bueno, a ver, voy a intentar sintetizarlo, ¿no? La columna que leíste en realidad fue una construcción a modo de columna de una serie de tweets publicados. Mm, Son reflexiones que nacieron a partir de una serie de cuestionamientos que fui leyendo respecto del técnico de José Peseiro tras su última entrevista en Venezuela para la tele ujú, tuya, ¿no? Yo creo que fue una entrevista muy rica en conceptos que más allá de las dificultades del entrenador para hablar un español fluido, creo que si hay un poquito de comprensión del juego, dejó muchos conceptos que dan para analizar y para comprender los planteamientos que hizo, ¿no? No es común que un entrenador sea tan honesto a la hora de hablar ujú. de sus ideas de juego, de sus planteamientos, de por qué toma una decisión u otra. Yo creo que eso hay que valorarlo mucho porque hoy en el mundo del periodismo es cada vez una rareza más Claro. común que el entrenador se despliegue de esa manera para explicar conceptos, ¿no? Dicho esto, eh, a mí me parecía pertinente contar todo este asunto de la evolución estilística de la selección, porque Mm, si hay una ventaja que tiene uno respecto de otras generaciones, y esto no lo digo de manera arrogante, es que son 30 años viendo la selección claro, y son 30 claro. años siguiendo la selección y es mucho tiempo haciendo lecturas del juego del equipo y viendo ese cambio y esa evolución. Entonces, Venezuela, como todos sabemos, hizo una transformación a partir de 2001, cuando nace el boom Ujú, vino tinto. A mí me gusta poner como fecha de nacimiento el 14 de agosto de 2001, que fue cuando Venezuela le ganó 2-0 a Uruguay en el Pachencho Romero de Maracaibo, porque fue el punto de inflexión. Fue a partir de allí claro. que nació todo el fenómeno sociológico que vino después y donde se alumbró a esa selección que por primera vez fue ganadora, que por primera vez fue, digamos, tuvo una notoriedad que la llevó a otros planos y que, bueno, llegó a competir de la manera que lo hizo. Eh, Richard Páez trajo una manera de entender el juego que le costó establecer, pero que una vez comenzaron a darse los resultados, esa idea floreció, la Ujú, idea del fútbol asociativo, fundamentalmente, ¿no? Para explicarlo de una manera simple. claro. Eh, Richard Páez dirige a la selección durante 7 años, le da una marca, le da una impronta, y cuando termina su ciclo, a finales de 2007, la federación, con una lista de candidatos a la mano, opta por César Farías. Yo recuerdo que en aquel momento una de mis posturas fue que no me parecía correcto que la selección transitara ese camino, que no buscase un entrenador con un estilo parecido, que pudiera dar de pronto, sí, una línea evolutiva más, Claro. pero con una idea que se mantuviese. Algo parecido a lo que ocurrió en la transición Luis Aragonés-Vicente del Bosque en la selección española, por ejemplo. Si ustedes se dan Claro. cuenta, entre Luis Aragonés y Luis Enrique, tomando allí a Robert Moreno, que tuvo un paso fugaz, hay una línea estilística que se mantiene. Cada técnico Ujú, tiene sus características, hay matices, ideas que los singularizan, pero en definitiva hay una idea madre, ¿no? Que se sostiene. Y bueno, los resultados están a la vista, eso no se ha alterado tanto en la selección mayor como en las selecciones inferiores. Venezuela hizo esa ruptura de estilo con César Farías. También se perdió un año completo para establecer esa idea, todo el 2008, donde la selección jugó una cantidad de partidos amistosos, y en 2009, cuando el entrenador, como había pasado con Farías, estaba a punto de ser despedido, consigue el resultado, como aquel partido Venezuela-Uruguay en Maracaibo. Este fue un partido contra Ecuador en Puerto La Cruz, que, digamos, claro. cambia el chip y la selección comienza a ganar. Y bueno, ya sabemos todo lo que vino después, un cuarto lugar en la Copa América de Argentina en el 2011. Yo diría que a partir de Farías, con San Vicente y con Dudamel, más o menos se sostuvo también esa idea estilística. Si bien San Vicente es un técnico que uno podría situar en un apartado, que no es precisamente de la línea Farías, Claro. su paso fue tan breve que no permitió alterar esa línea estilística. De manera que prácticamente uno unió
a Farías con Dudamel en esa progresión. Recuerden que hubo un interinato también de Manuel Plasencia que para dirigir algún partido amistoso. Esa línea se sostuvo durante 12 años. Cuando la federación contrata a José Peseiro, yo no voy a discutir si estuvo bien o no estuvo bien haberlo buscado, pero, digamos, contrata a un entrenador con una idea de juego totalmente diferente de lo que se venía haciendo. Yo diría que estaba mucho más emparentada con la idea de Richard Páez que no con lo que venía haciendo la selección a lo largo de 12 años, que no es solamente el tema de la selección mayor. Pensemos que bajo esa misma línea y con esa misma mano se desarrollaron los seleccionados menores. Se desarrolló la selección que jugó el Mundial de Egipto en el 2009 o los seleccionados dirigidos por Dudamel en el sub-17 y en el sub-20, que son la base de la selección que compite hoy. Es decir, que esa idea está impregnada en los jugadores. Llega un entrenador con un concepto distinto, que yo no catalogo aquí que sea mejor o peor, distinto, y se consigue con un grupo de futbolistas habituados a trabajar de otra manera. Y claro, si a esto sumamos que agarra la selección en una situación crítica de la dirigencia, con la federación intervenida y con una pandemia de por medio que le impidió hacer siquiera microciclos de trabajo con los jugadores del torneo local, entendemos que llegó a dirigir en un contexto muy complicado para poder establecer los cimientos de una idea. Ya no digo una idea porque eso requiere de mucho más tiempo. Entonces yo creo que la actualidad y el presente de la selección no se puede medir sin todo ese bagaje detrás. Yo entiendo que hay una prisa por exigir resultados, yo entiendo que la eliminatoria demanda que los objetivos se vayan logrando en el corto plazo, que no hay tiempo de espera, pero la realidad es esta, este es el contexto. Y yo creo que Peseiro, que tuvo dificultades para armar el equipo en la pasada ronda eliminatoria, recuerden que los jugadores llegaron por partes, que Aristeguieta tuvo que ir a México y volver, que Soteldo llegó el mismo día del partido, que los jugadores de la MLS les impedían salir, es decir, todo ese cóctel armado allí configuró un presente de partido muy complejo. Después está el planteamiento, sí, que el equipo estuvo desequilibrado contra Colombia, lo cual es cierto, pero yo creo que esto explica el porqué el planteamiento del entrenador en el segundo partido contra Paraguay, tal como él mismo lo ha expuesto, ¿no? Yo hice una lectura parecida sin haber hablado con él, pero, digamos, básicamente se trató de volver a las fuentes. El entrenador confesó que los propios jugadores se lo habían pedido, es decir, volver a lo conocido y a partir de conseguir una cierta estabilidad de resultados y de medio ambiente, de ecosistema, comenzar a construir la idea que el entrenador persigue, que yo no sé si le va a dar tiempo de hacerlo, yo no sé si lo van a sostener, pero digamos va por allí la cosa y ofrezco excusas por haberme extendido tanto.